lo poco. Bueno, déjame ir, Señor. Quiero hacer algo. Que elige el Espíritu. Si quieres que lo haga, lo voy a hacer, pero me siento incómodo no saludar a la gente. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que la presencia de Dios esté sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia esté sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Mario. Te saludé, sí, ¿verdad? Ok, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jorge. Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Saúl. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo no más hago caso al Espíritu Santo, ¿verdad? A veces no entendemos por qué, pero si Él me pide que te haga algo y si Dios te para tu vida, pues algo tiene el Señor. Lourdes, tráeme unas pilas, por favor. Dile que Gris que tiene unas pilas. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor que si somos fieles a Dios en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Sé fiel a Dios en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. A veces queremos que si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si tú quieres que Dios te ponga en un lugar de autoridad, en un lugar más grande, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ser fiel a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ser fiel qué? Entonces, si usted es fiel a Dios en lo poco, tenga la seguridad que Dios lo va a poner en lo mucho. Porque así es Dios. Si algo Dios nos ha enseñado es que le seamos fiel a Dios en lo poco. Qué bonita se ve mi esposa ayudándome aquí. Se me hace que te voy a poner aquí que me ayude siempre. ¿Sí déjalo el otro? Sí, déjalo. Dice Mateo capítulo 25, versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. O sea, nunca Dios te va a dar algo que no puedas soportar. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Me llama la atención mientras estoy leyendo: tu talento. Son de Él, nosotros los ministramos. Dice: fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto habías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Sabes que Dios nos va a demandar por los dones y talentos que el Espíritu Santo nos dio para que avance el reino de Dios? Dios te dio talentos y te dio dones. Tienes que ponerlos por obra, en práctica. Dicho sea de paso, al final, regístrese con mi hermana. No te pregunté, pero discúlpame. Regístrese con mi hermana si usted quiere ayudarme a discipular. No va a ser difícil. Dios le va a usar porque usted tiene dones, pero yo quiero que usted se registre para yo saber con qué persona contar, para que usted llame, visite, ore. Y yo le aseguro que va a crecer. Muchos quieren ir, que no es malo, vayas a estudiar si quiere, pero no se vaya de aquí, ¿verdad? Pero si quiere estudiar, estudie. Pero yo le voy a decir una cosa: el mejor colegio bíblico, mis respetos, pero si usted quiere estudiar y quiere crecer, cómase la Biblia, siéntese y pase ratos con él. El conocimiento es bueno, pero la rema es la que te edifica y te hace crecer y te fortalece. ¿Qué es la rema? Que cuando estás estudiando la Biblia te revela Dios las palabras. Ay, mira lo que dice aquí, mira lo que dice, y comienzas a llorar. Esa es la rema, es lo que necesita tu hijo de Dios. Por eso usted, de rodillas, ahí va a recibir todo lo que tiene que recibir. Pero yo le pido, por favor, si usted quiere, los hombres le van a dar a los hombres, las mujeres le van a dar a las mujeres, ¿verdad? Dile que está a tu lado, sacúdete poquito. Porque es la única manera. Tenemos que cumplir Mateo 28, la gran comisión. Sí, qué bueno, predicamos el evangelio, pero luego ¿quiénes va a dar seguimiento a las personas? Cuando fui a predicar a Piedras fue lo que le dije al pastor. Le dije: te encargo estas almas que se fueron salvas. No te preocupes, pastor, tenemos gente que les va a hablar, les va a visitar y todo. Entonces yo espero en Dios que usted se registre, ¿va? Si usted siente en su espíritu esa convicción, y yo sé que Dios la va a usar, Dios lo va a usar. A ver, yo ni sabía ni San Juan 3:16, y al primer persona que fui a ministrar fue un pastor. Yo estaba en un alto, en una esquina, y me dijo: ve y dile a ese pastor de esa iglesia que lo amas en el amor de Cristo. Fue todo lo que fui a hacer. Mientras toda la iglesia lo quería linchar, Dios me mandó a decirle: dile que lo amo en el amor de Cristo, porque él se había arrepentido de lo que había pasado. Al otro fue un drogadicto a la heroína. No sabía ni San Juan 3:16, pero hice lo que dice la Biblia. El talento lo hubieras llevado a los banqueros, al banquero de la iglesia. Si de perdida, invite gente a la iglesia. Use el talento que le ha dado Dios para que invite gente a la iglesia. ¿Ya te dicen amén? Me sentí incómodo y le pedí perdón a Dios. Le dije, y se lo digo en el amor de Cristo: en el aniversario, bien bonito. Me preocupé por el traje, nos preocupamos por ropa, por comida. ¿Y las almas? Nomás una persona nueva recibió a Cristo. Éramos arriba de 100 personas. Si cada uno hubiera ganado un alma, ¿qué hubiera sido? Yo le dije a Dios: el próximo aniversario y todos los eventos que hagamos van a ser evangelísticos, porque Cristo viene y tenemos que ganar las almas. Y yo le aseguro que la cosecha ya está lista. Ya está lista. Nada más de que usted se deje usar y vaya por esas almas. Dios nos va a demandar por los dones y talentos que el Espíritu Santo nos dio para que avance el reino de Dios. Debemos ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha confiado. Dios nos va a demandar el tiempo, todos los recursos que Él nos confió. Por eso necesitamos tomar decisiones sabias, siendo responsables, entendiendo que estamos en un momento de prueba. Dios está probando.
¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con tus recursos, con los dones, talentos que Dios te dio? Te vas a quedar sorprendido. No me diga, no me levante la mano, pero ¿quién de aquí nunca le ha hablado de Cristo a alguien? O nunca ha invitado a la iglesia a alguien. El día que lo haga se va a sentir bien, bien bonito. Y no se desilusione porque no viene o porque vino y se fue. No, usted sembró la semilla y siga sembrándola, que con regocijo la va a cosechar. Yo me he encontrado en iglesias donde he ido a predicar y me he encontrado personas que les he hablado de Cristo. De hecho, el día que prediqué allá me encontré una persona que yo le hablé de Cristo y en su tiempo ya lo vi en el camino de Dios. Por eso necesitamos ser fiel a Dios en lo poco. Estamos en un momento de prueba. Dios está probando. A ver, ¿qué vas a hacer, hijo? ¿Qué vas a hacer, hija, con los dones y talentos que te di? ¿Sabes tocar el piano? Ya lo tienes arrumbado. Tienes la guitarra y la tienes arrumbada. Tienes la batería y la tienes arrumbada. Muchos cristianos sueñan que Dios los lleve a las naciones a predicar o que Dios los use poderosamente, pero no son fieles en lo poco. No hablan del Señor Jesucristo en la calle, en su trabajo, en la escuela, en los vecinos. ¿Quieres que Dios te traiga allá y no le hables a nadie en tu trabajo? El Espíritu Santo, si te dejas usar, te va a mostrar quién sí quiere quitar la vida en estos días. Fíjate lo que te estoy diciendo en el nombre de Jesús. Si eres sensible a la voz del Espíritu Santo, alguien te va a mostrar al Espíritu Santo que alguien que sí quiere quitar la vida. Háblale de Cristo. Muchos cristianos quieren ver el poder de Dios obrar en sus vidas y en sus familias, pero no son fieles a Dios en lo poco. No oran. No estudian la palabra de Dios para ponerla por obra. No se congregan en una iglesia o faltan mucho a la iglesia. Y no quieres ver el poder de Dios. No escuchan alabanzas que exaltan el nombre del Señor Jesucristo. Peor aún, escuchan alabanzas y también escuchan música secular que estorba tu verdadera relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo. Dígame lo que me diga. Un día venía manejando y lo he predicado, venía de la subasta, venía a traer un carro. Y como se me quedó el MP3, busqué una estación cristiana que dio una canción, alabanzas. Y estaba buscando y en eso estaba una música secular. Y me dijo el Espíritu Santo, déjale. Dije, no eres tú, Señor. Y otra vez el Espíritu Santo, déjale ahí. Dije, Señor, eres tú. Bueno, lo voy a dejar. Y dejé la música secular. Viva Jehová, en cuya presencia estoy. Cuando puse la música secular, ¡paz!, cambió la atmósfera. Y comencé a sentir lo que sentía yo antes en el mundo y lo que siente la gente que no conoce a Cristo. Ahorita llego, me echo unas cervecitas, me voy para allá y la musicona y todo. Cuando le cambié la alabanza, ¡paz!, cambió la atmósfera que camino ahorita. Te lo digo, pues Dios me está escuchando. Por eso entiendo lo que la música del mundo te desvía totalmente. Y tú quieres vivir en consagración a Dios, en santidad a Dios, cuando esto te está estorbando. Cuando le eres fiel a Dios en lo poco, en tu consagración a Él, Dios te sumerge a un nivel mayor de consagración o santidad, donde lo terrenal ya no te importa. Entre más tú le eres fiel a Dios en lo poco, en tu consagración con Dios, comienzas a consagrarte poco a poco. Llega un momento en que Dios te sumerge a un nivel de consagración o santidad donde lo terrenal ya no te importa. Por eso dejas de tomar, dejas de fumar, dejas las drogas, dejas la música mundana, dejas de ir a lugares, porque ya vives en un nivel de consagración donde sabes lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Y donde tú llegas, es tanto el nivel de consagración que donde tú llegas y escuchas música mundana, te incomoda. Te incomoda. Escuchas que echan malas palabras, te incomoda. Ves una mujer semidesnuda y en lugar de desearla, te incomoda. Señor, líbrame. Guarda mis pensamientos, Señor. Y le sacas la vuelta.
te dan ganas de robar, mentir, de enojarte. Como estás en un mayor nivel de santidad, te controlas. Porque entre más pecado haya en el mundo, más demonios hay y se percibe en la atmósfera espiritual. Eso es lo que pasa. Hoy en día estamos viviendo donde hay mucho. ¿Cuántos saben que hay mucho pecado ahorita? Hay mucho pecado. Mucho pecado. Demasiado pecado. Por consiguiente hay más demonios. Por eso hay más demonios. Porque no hay santidad, no hay fuego del Espíritu Santo, no hay unción que los haga huir. Y aunque usted no lo crea, cuando usted vive en consagración, usted va llegando a un lugar y los demonios tiemblan. Mateo 24:3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dile que está a tu lado, que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mira lo que está sucediendo en el mundo ahorita. Eso se está cumpliendo ahorita, lo estamos viviendo. Dice: y a muchos se engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si usted no quiere predicar, las piedras van a predicar. Pero el evangelio se va a predicar, es una señal inequívoca que Cristo viene. Y si algo tenemos ahorita es que el evangelio se sigue predicando aunque haya falsos maestros y falsos profetas. Ayer me dijeron: no importa la doctrina. ¿Cómo que no importa la doctrina? Eso es lo principal. Muchos cristianos serán engañados en estos últimos tiempos por falsos maestros y falsos profetas, por no estudiar la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cómo reconocer un falso profeta? Un falso profeta habla de su propio corazón. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis, no escuches las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra. ¡Qué tremendo! Un profeta, un verdadero profeta va a llegar y te va a decir: es esto lo que Dios me dice. Sigue diciendo a los que desprecian mi palabra. Fíjate, no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. A los que desprecian a Dios, esos falsos profetas van y le dicen, en lugar de confrontarlos que están mal delante de Dios, con amor, con misericordia y con la verdad de la palabra, van y le dicen: no te preocupes. Aunque desprecies la palabra de Dios y la desobedezcas, no te preocupes, todo está bien. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no les sucederá nada malo. ¡Qué tremendo! ¡Qué peligroso! ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. Jeremías 23:21. Yo no envié a esos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre.
No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado. ¿Qué es lo que Dios dice aquí en esta palabra? Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, ¿cuál sería el resultado? Habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Eso es lo que hace un hombre de Dios, un profeta. Él te va a confrontar con amor y con la verdad para que tú te apartes de los malos caminos de Dios. Dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir esos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños. ¿Pero qué? Pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Un día fui a una iglesia, y no voy a decir nombres por ética, pero fui a una iglesia y estaban unos profetas, y era una escuela de profetas, y eran unos jóvenes y decían, tú no puedes decirle a alguien el pecado porque lo vas a dañar. Tú, si él sabes que él está en adulterio, vas a llegar y le vas a decir, mantente fiel a tu esposa, mantente fiel a Dios, pero no le digas que está en adulterio porque lo vas a dañar. Y yo estaba escuchando, le digo, y si es borracho, dile esto. Y dije, Señor, ¿eso no dice la Biblia? Dice que mis verdaderos profetas o mensajeros hablen con fidelidad. Con fidelidad. Por eso yo sé que aquí hay gente que Dios le habla a través de sueños y le habla a través de la palabra y a través de visiones. Usted escriba la visión, escriba la palabra, inmediatamente escríbala para que usted la dé y dígale, Señor, ¿quieres que la dé o no la dé? Si te dice que sí, va y dígaselo con fidelidad, así como Dios se la mostró, así dígaselo. Ya lo que haga la persona de ahí para afuera, ya es responsable de ellos. Pero usted dé la palabra con fidelidad. Hable la palabra con fidelidad. Dice, hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que proviene de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen esta profecía del Señor. Yo estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Ese es el problema. La Biblia dice, con misericordia, con amor y con la verdad de la palabra de Dios se corrige el pecado, porque con el temor de Jehová se apartan del mal. ¿Tú cómo quieres que alguien se aparte del mal si no lo corriges con amor y con misericordia y con la verdad de la palabra? Es la única manera. Dice, yo no los envié ni los nombré y no tiene ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, lo he hablado. Pero me llamó la atención, sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Un falso profeta con sus mentiras te llevará a pecar o a desobedecer la palabra de Dios. Eso es lo que hace un falso profeta. Te da falsas ilusiones. El verdadero profeta siempre te hablará conforme a la palabra de Dios. Siempre. Siempre que un hombre de Dios venga y te hable, un profeta, verdadero profeta de Dios, te va a hablar con la palabra. Mira, la palabra de Dios dice esto. Porque la palabra es lo que lo va a confrontar, no tus palabras. Sé fiel en lo poco. Cuando Dios te diga algo, háblalo tal como Dios te lo dijo. Así un día me dijo el Espíritu Santo a través de un hermano: cáigase quien se caiga, hijo, habla siempre lo que el Espíritu Santo te diga, porque el día que calles lo que el Espíritu Santo te diga, ahí se acabó tu ministerio.
Así me dijo un hombre de Dios. Es más, un día fuimos a Piedras y llegué a la casa de mi hermana, era mi mamá, y mi hermano Gustavo, ese día que llegué me dijo: ¿y qué estás haciendo? Digo: le voy a dar una ofrenda a un hermano que siempre viene, el hermano Juan. Y en mi espíritu yo quería conocer a ese hermano Juan, porque mi hermano decía: viene un hermano, fíjate, que Dios lo usa mucho, y siempre le doy una ofrenda. Y ese día llegué yo, toca la puerta del hermano Juan. Entonces yo le digo al hermano Juan: ¿sabe qué, hermano? Yo no lo conozco, pero Dios puso en mi corazón también darle una ofrenda. Y le doy la ofrenda al hermano Juan. Y dice: déjame orar por ustedes y orar por nosotros. Y cuando ya se va a ir, dice: Dios me los bendiga, se va a ir. Yo le digo: espérese, usted no vino por casualidad. Yo no, dije, yo no vine por casualidad. Yo sé que Dios lo trajo ahorita que yo estaba aquí, y lo trajo con un propósito. Y se voltea el Señor y me hace con el dedo así. A mí no me gusta hablar por hablar, pero desde que te vi, me dijo Dios: Dios te dio un ministerio bien poderoso. Pero fíjate lo que te digo, hijo. Habla lo que Dios te diga. Cáigase quien se caiga, sea quien sea. Habla lo que el Espíritu Santo te diga. Porque el día que te calles, se acabó tu ministerio. Así te dice el Espíritu Santo. Porque quiere usar tu vida para su gloria y honra. Pero no le quites ni te intimides. Tú tienes que hablar lo que el Espíritu Santo diga. Jeremías 17:5 dice: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada o salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes, aleluya, y nunca dejan de producir fruto. Ya entiendo, Espíritu Santo, gracias. Dice: Espíritu Santo, no necesito tocar a nadie para que sepan que tú les estás hablando. Dales convicción que es a ellos a quienes estás hablando, Espíritu Santo. Aún el que escuche este audio, Señor, Espíritu Santo, haz que reciban que eres tú, Señor. Dales convicción que eres tú a quien estás hablando a ellos. Necesitamos ser fiel a Dios en lo poco al estudiar la palabra de Dios. Hay poder transformador de la palabra de Dios. No sabes cómo me bendijo esta palabra. Hay poder transformador de la palabra de Dios cuando la leemos y cuando la ponemos por obra todos los días. Mira lo que dice la bendita palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 17. Cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá un libro, en un libro, una copia de esta ley. Dice: cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá un libro, en un libro, una copia de esta ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance. ¿Y qué? Y la leerá todos los días de su vida. Dile que está a tu lado: todos los días de tu vida. Lee la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice: así aprenderás a temer a su Señor. Temer al Señor su Dios. Dice: así aprenderás a temer al Señor su Dios. ¿Cómo aprendes a temer al Señor tu Dios? Leyendo todos los días la palabra de Dios. ¿Ves por qué a veces hay indiferencia en las iglesias? Porque no están leyendo la Biblia. Porque si estuvieras leyendo la Biblia, vinieras con un temor reverente, con hambre, con fuego. Dice: así aprenderás a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. Versículo 20. En la nueva traducción viviente dice: la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso. ¡Qué tremendo! La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso
y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. ¿Cuánta falta hace que lean la palabra de Dios hoy en día? Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Fíjate todo lo que te va a ayudar leer la Biblia todos los días. Además será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones. Hazte una pregunta: ¿por qué en la iglesia te duermes o te duermes cuando lees la Biblia? ¿Y por qué no te duermes cuando ves la novela? Vas a leer la Biblia o vienes a la iglesia, estás así, ¿no? Pero la novela, y lo digo con mucho respeto, pero a mí me pasó y me ha pasado. Pero desde que comencé a tener hambre por la palabra de Dios, de veras que ya no me pasa eso. La lectura diaria de la palabra de Dios, número 1, me enseñará a temer a Dios. Número 2, me ayudará a cumplir fielmente la palabra de Dios. Es imposible que usted cumpla la palabra de Dios si no la lee. Número 3, me impedirá que me vuelva orgulloso. Número 4, e impedirá que actúe como si fuera superior a los demás. Impedirá que me aparte en lo más mínimo de los mandatos o mandamientos de Dios. Claro, porque vas a estar estudiando la Biblia y eso te va a impedir. Vas a aprender qué mandamientos ordena Dios. Número 5. Número 6. Será una garantía de que tú y tu descendencia reinarán conforme a la voluntad de Dios. Fíjate si no es importante. La disciplina de orar y estudiar la palabra de Dios para ponerla por obra nos ayudará a ser fieles a Dios en lo poco, para no caer en el peligro de la voluntad permisiva. ¿Cuántos han oído de la voluntad permisiva? La voluntad permisiva es cuando Dios te dice no hagas esto y tú. ¿Se acuerdan de una caricatura? Fernandino, no sé cómo se llama, un torito. Véala. Pero bíblicamente yo le decía a Dios, porque ¿a quién le habla primero? Los predicadores. ¿A quién le habla primero Dios? Al pastor, o al que va a predicar. Yo le decía, ayúdame y líbrame no caer en la voluntad permisiva, Señor. Dice en Números capítulo 22, dice, el rey de Moab dijo a los ancianos de Madián, esta muchedumbre devora todo lo que está a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía, mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven por favor. Fíjese lo que le dijo el rey Balac a Balaam. Maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú, dice, yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones. Y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Fíjate qué tremendo. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos hombres que te visitan? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Pues Dios todo lo ve. Dijo, ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de la tierra. Pero Dios le dijo a Balaam,
no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo porque es bendito. Esa era la indicación de Dios. La respuesta, la instrucción de Dios fue contundente. No vayas con ellos ni maldigas a este pueblo porque es bendito. A la mañana siguiente Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac: regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. ¿Qué te dice eso? No importa quién sea, si te proponen algo que te lleve a desobedecer a Dios, mantente fiel a Dios. ¿Qué hizo Balac? Le voy a mandar gente más importante para ver si ahí se doblega y le voy a dar más dinero. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balac, hijo de Zippor: por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada contra la voluntad del Señor mi Dios. Ahí parecía todo bien, ¿verdad? Pero quédense aquí, híjole. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Terco Balaam. Ya Dios le había dicho que no fuera. En esta noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Ahí donde Dios me dijo: cuídense de la voluntad permisiva. Dios ya le había dicho que no fuera, ¿verdad? Entonces Dios dijo: está bueno, ok, está bien, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Mantengámonos fiel a Dios. Digan todos: mantengámonos fiel a Dios. Versículo 21 de Números 22. A la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. ¿A cómo? ¿Por qué se enojó si Dios dijo: ve con ellos? Eso indica que cayó en la voluntad permisiva. Porque le dijo: no vayas, no vayas. Y él aferrado. Dice: pero Dios se enojó con Balaam porque iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedir el paso. Yo digo: Señor, me estás hablando de ángeles y de ángeles y de ángeles. Así que me envió el ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en el lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. ¿Cuántas veces, es lo que tú me decías, Lourdes, cuántas veces Dios ha enviado a sus ángeles para detenernos y para protegernos y no nos dimos cuenta? Muchas veces Dios está detenido. Me decía mi esposa: ¿cuántas veces hemos salido a San Antonio y que se ponchó una llanta y que te habló alguien? Pues Dios lo permitió por algo. Y a veces no nos damos cuenta que es Dios hablándonos, previniéndonos de algo. Dice: así que el Señor le dio a la burra capacidad de hablar. Fíjate qué tremendo. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? ¿Qué significa eso, Espíritu Santo?
le preguntó a Balaam: me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría, pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam. Dios abrió los ojos de Balaam. Qué tremendo que el animal, la burra, tenía los ojos abiertos espirituales y él no. Pero había algo. Dice: entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó a rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso, por tu terquedad te me opones. ¿Cuántas veces por nuestra ceguera espiritual hemos sido tercos en oponernos en hacer la voluntad de Dios? El orgullo cegó espiritualmente a Balaam. Imagínate, llegaron con Balaam y le dicen: maldícelos, porque lo que tú bendices, Dios lo bendice. Lo que tú maldices es maldecido. Le pegó en el ego. Yo soy el ungido, soy el profeta. Y luego para acabar le pegó en avaricia, el dinero. ¿Cuántas veces por dinero quieres quedar bien con la gente? El orgullo cegó espiritualmente a Balaam. Digan todos: abre mis ojos, Señor, para poder hacer tu perfecta voluntad y no la mía. Dice: el ángel de Dios le dijo: ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino, porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no me hubiera visto, ni se hubiera parado 3 veces, ya te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Balaam respondió: perdóname, Señor, me he portado muy mal. Yo no sabía que usted intentaba detenerme en el camino. Si usted no quiere que vaya a Moab, ahora mismo regresaré a mi casa. A través de tener comunión íntima con el Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de estudiar la palabra de Dios para ponerla por obra, será sensible a la voz, a su voz, y nuestros ojos espirituales serán abiertos para poder ser fiel a Dios en lo poco, para que Dios nos ponga en lo mucho. Usted tiene que entender que tiene que orar, tiene que estudiar para que sus ojos espirituales sean abiertos y usted pueda caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Déjeme decirle algo: antes de que Dios lo ponga en lo mucho, Dios te va a poner a servir. Dile que está a tu lado: antes de que Dios te ponga en lo mucho, Dios te va a poner a servir. Ya estuvo que no venían el miércoles. Porque el servir a Dios con un corazón agradecido, esa es la diferencia. Todos podemos servir, evangelizando aquí en la obra, en lo que Dios te mande, pero lo haces con un corazón agradecido. Cuando tú lo haces con un corazón agradecido, sirviendo en la obra de Dios, te crea un corazón humilde, porque lo haces por agradecimiento, y eso crea en ti humildad. Josué sirvió a Moisés. José el soñador siempre sirvió a otros con humildad. Eliseo sirvió a Elías. Nuestro Señor Jesucristo sirvió a los demás. Mateo 20:26 dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Qué tremendo, ¿verdad? En mi caminar con Dios, que ahí donde va a aprender. Por eso yo quiero que usted se involucre en el discipulado, porque ahí los dones van a crecer, ahí va a aprender, ahí va a tener discernimiento, porque Dios lo va a equipar, no lo va a dejar solo. Pero en mi caminar con Dios, cuando yo llegaba a las casas a discipular, había gente que me decía, recién convertida: pastor, yo estoy lista para echar fuera demonios. Pastor, yo estoy listo para predicar. Y yo le decía: ¿sabes cuándo te voy a ver listo para predicar? Cuando te va predicando afuera de Walmart, o te va predicando en las calles. Ahí vos vas a ver que estás listo para predicar en un púlpito.
No hay mejor entrenamiento donde el maestro de maestros te entrena allá afuera, porque Él va contigo. Él va contigo. Cuando entras en una casa te va a decir: aquí hay esto oculto, aquí hay esto. Y comienzan los dones de ciencia, el discernimiento de espíritus, porque es el Espíritu Santo que va contigo, no va solo. Dice: el que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente, y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y sabes, déjame decirte lo más hermoso: tu ministerio empieza en donde se te envíe a servir. Ese eslogan me gusta, que sonando, para que lo subas. Tu ministerio empieza en donde se te envía a servir. Mateo 20:28. Digan todos: el tiempo de Dios es perfecto. El problema más grave es querer adelantarnos a los tiempos de Dios. Deuteronomio 28:8 dice: el Señor te bendecirá con grandes cosechas y te prosperará en todo lo que hagas, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hasta ahí, gloria a Dios. Versículo 9: Él te transformará en un pueblo santo, consagrado a Él, si le obedeces y andas en sus caminos. Esa es la clave. Puedes estar en la tierra, en el lugar, en la iglesia donde Dios te quiere, en el lugar de tu asignación, pero si no obedeces los mandamientos de Dios, de nada sirvió. Dice: si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y si vives como Él quiere que vivas, el Señor te convertirá en su pueblo santo como te lo prometió. A veces muchos se desaniman preguntándose: ¿por qué no veo la bendición de Dios sobre mi vida? Si estoy en la tierra que Dios me dio o estoy en lugar de mi asignación. Número uno, porque el lugar geográfico o la tierra que Dios te da va de la mano con el tiempo de Dios. Dile que está a tu lado: no te desesperes. Todo tiene un tiempo. Número dos, permanece fiel a Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios en la tierra que Dios te da o en el lugar de tu asignación. Porque a veces, no, pues ¿de qué sirve? Mira, fui a esta iglesia y como quiera me va mal. Dile: espera el tiempo de Dios y mantente fiel a Dios obedeciendo sus mandamientos. Por eso nunca te desanimes. Sé fiel a Dios en lo poco, porque si permaneces fiel en lo poco, en el tiempo perfecto de Dios verás la bendición o la mano de Dios obrar en tu vida y en tu familia. Te lo voy a repetir. Por eso nunca te desanimes. Sé fiel a Dios en lo poco, porque si permaneces fiel en lo poco, en el tiempo perfecto de Dios verás la bendición o la mano de Dios obrar en tu vida y en toda tu familia. Salmo 77:13. Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Todo lo que haces es perfecto. Así que no te desanimes, espera el tiempo de Dios. Fíjate lo que dice: todo lo que haces es perfecto. Tú te has preguntado: ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó lo otro? Sé paciente. Nomás permanece fiel. Permanece, mantente fiel en el lugar de tu asignación, donde Dios te plantó, donde Dios quiere que crezcas, y guarda los mandamientos de Dios. Y yo sé que en el tiempo perfecto de Dios vas a ver la mano de Dios obrar. Y estoy seguro que ya comenzaste a ver, pero va a ser poderoso lo que Dios va a hacer. Digan todos: sé fiel a Dios en lo poco. Voy a terminar con esto. El día que fuimos a predicar a Piedras, estuvo muy bonito todo, gracias a Dios. He oído testimonios y nos gozamos, las almas que se salvaron. Tuvo una opresión tremenda, pero era lo que venía. Pero al salir de predicar, bien bonito, saludando a todos los hermanos, despidiéndonos, todo bien contentos, algo bien hermoso. Pero cuando salgo de predicar, afuera llega un borrachito.
Y cuando llega el borrachito, el Espíritu Santo, ¿cuántos saben cuando el Espíritu Santo te impulsa? Que tú no sabes ni cómo, pero ya estás ahí. Es Él. Nomás lo veo y me impulsa el Espíritu Santo a ir con Él. Y me dice, ya quiero cambiar mi vida. Siempre ando borracho. No tengo un lugar donde vivir. Y lo abrazo. Le digo, recibe a Cristo en tu corazón. Para eso viniste. Y recibe a Cristo en su corazón y comienza a llorar más fuerte. Dice, es que no tengo donde vivir. Vivo en el monte. No tengo donde vivir. Le digo, mira, hoy aceptaste a Cristo. Ven a esta iglesia. Esos son los horarios. Comienza a asistir a esta iglesia. Y le hablé al pastor Ben. Y le dije, mira, te encargo a esta persona. Y él le pide el nombre. ¿Cómo te llamas? Y la nota en una notita. Y él lo que decía es que no tengo dónde dormir, no tengo dónde dormir, vivo en el monte, no tengo dónde dormir. Y le dije, vas a ver que Dios te va a bendecir y te va a prosperar y va a bendecir ahora tus manos. Tú no, es que vengo a veces todo sucio, no le hace así, ven y siéntate atrás. Pero ven, le dije, te lo encargo y te encargo que hagas familia. No, está bueno. Nos fuimos, pero el Espíritu Santo me inquietaba toda la noche. Y le dije, Señor, ¿por qué me recuerdas a Él? Me recuerda mucho que decía Él la palabra, no tengo dónde vivir. ¿Por qué me resuena mucho eso? Y me dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Le dije, eras tú, Señor. Eras tú, ese borrachito. Y pues bien contento, hasta lo prediqué aquí el domingo pasado. Pero el Espíritu Santo no me dejó en paz. Estaba adorando afuera a Dios. Y lo percibo. Le digo, Señor, entonces tú eras ese borrachito. Y lo me dice, lo percibo, sonriendo al Señor, como diciéndome, ¿te acuerdas cómo se llamaba él, el borrachito? Le dije, no me acuerdo, pero lo noto sonriente al Señor. Le digo, a ver, déjame hablarle y le mando un mensaje. Hermano, ¿cómo se llama el borrachito? Digo, ahorita que llegue a la casa te digo, porque lo escribí en un papel. Y yo, híjole. Total que llega y me manda. Se llama Manuel. Y lo, Manuel. Pero no, pues no queda con la Biblia. Y se sonríe y me dice, ¿qué significa Manuel? Y luego le digo, a ver, consulté. Manuel en hebreo es Emanuel. Emanuel, ¿qué significa? ¿Quién era el borrachito? Era él. Y le decía, Señor, me hubieras dicho más claro, te hubiera invitado a comer. Hubieras comido con nosotros ahí. Tanto que te he pedido, como lo hiciste con Abraham, que llegaste, comiste con él y todo. Le dije, perdóname. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dile que está a tu lado, Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a permanecer fieles en lo poco, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu perfecta voluntad y no caer en la voluntad permisiva. Te doy gracias porque en tu palabra nos vuelves a recordar, al menos a mí, Señor, que tú envías a tus ángeles para prevenirnos y guardarnos de cualquier cosa que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros. Hoy te pido en el nombre de Jesús que cada familia que está aquí, la que escuche este video, este audio, Señor, sea bendecido por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en todo momento a hacer lo correcto delante de ti y nunca caer en la voluntad permisiva. Por el contrario, siempre caminar en tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque no es con nuestras fuerzas. Ayúdanos a permanecer fieles a ti en lo poco, porque sé que nos vas a poner en lo mucho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuenten la gracia a Dios por la palabra. Antes de que se vaya, le voy a dar una indicación. Si Dios está con nosotros, yo sé que Dios va a hacer algo. El que esté enfermo, pase por orar por usted. El que tenga negocio, porque Dios me ha inquietado mucho, el que tenga un negocio, también quiero orar por usted. Si usted tiene algo, párese aquí
Y usted me dice, yo oro al final, ¿verdad? No se preocupe. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Si tiene negocio, me gustaría, o usted planea un negocio, o tiene un negocio, déjeme orar, porque me ha inquietado bastante el Espíritu Santo. Es más, hermana, me confirmó Dios cuando subiste en el estado, que el mes estaba abierto, ¿verdad? Para tu negocio. Ahí me lo confirmó el Espíritu Santo. Dije, ¿sabes qué, Señor? Y ahorita me lo recordó el Señor. Entonces yo quiero orar por los que tienen negocios o los que van a poner un negocio, y también, claro, que por los que tengan una necesidad o una enfermedad. Así que Dios me los bendiga. Estamos despedidos. Cuídese y aproveche, vaya a comer con su familia.